Ahora es el momento de pasarle esas preguntas a nuestros compañeros sin que os dé nada de vergüenza ni de pudor en lanzar preguntas. No hace falta ni que pongáis vuestro nombre, si queréis poner vuestro nombre lo podéis poner, pero sobre todo sería interesante que cuando formuléis la pregunta nos digáis a quién va formulada la pregunta para que ellos pues sepan bien contestarla. Pues yo tengo algunas preparadas, si me permite la mesa, para que nuestros asistentes pues se vayan animando o vayan ya escribiendo sus preguntas. Bueno, mi primera pregunta es para Juan Manuel. ¿Cómo vemos la utilidad, el uso de los fertilizantes, el futuro de los biofertilizantes? ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues se me escucha, ¿no? La verdad es que yo lo hablo desde un punto de vista de la universidad, donde trabajo, evidentemente, pues hemos pasado de unos años a trabajar con fertilizantes clásicos de toda la vida, distintas formulaciones y demás, y ahora pues hay nuestra oferta tecnológica a empresas, pues básicamente estamos trabajando exclusivamente con bioestimulantes, que empezamos con temas más sencillos, con complejos más sencillos, y ahora, como ha explicado Cándido, pues ya son bioestimulantes de, podríamos llamarlo así, última generación, que se están desarrollando. Y sí es cierto que, al menos desde un punto de vista científico, en temas de investigación, sí, muchos de esos bioestimulantes, de esos productos, sí son efectivos. O sea, yo he notado que sí hay de todo, evidentemente, y supongo que los oyentes pues sabrán de bioestimulantes que funcionan más, funcionan menos, pero los bioestimulantes que vienen de empresas serias y que empresas que tienen sus departamentos de I+D hacen unos compuestos bastante efectivos que dan sus resultados y bueno, luego, como ha dicho Cándido, luego esa prueba en el campo, pues hay muchas variables y demás, pero bueno, nosotros también los probamos en campo, en fincas experimentales y considerando cómo va la agricultura y el nivel de tecnología y la producción, la calidad que se está mirando ahora bastante, pues es una solución que hay que tener en cuenta. O sea que se puede, yo creo que que su utilización cada vez va a ser más habitual, el tema de la fertilización y demás. Pregunta respondida. Cándido, ¿realmente lo nuevo de microorganismos aportados al suelo van a reducir de forma importante el uso de fertilizantes químicos? Bueno, vamos a ver, como he dicho antes, cada agricultor, cada parcela es un mundo. Entonces, es muy difícil dar un dato de decir, mira, esto funciona así al 20%, al 28%. En pesticidas estamos acostumbrados con los productos de síntesis química que un producto o mata una hierba en un grado, con una eficacia de un tanto por ciento, o mata un pulgón o mata un hongo, y eso es así, eso es. El problema del bioestimulante es que está ayudando a mitigar un estrés, o un biofertilizante, está ayudando a asimilar una cantidad, digamos, extra de nitrógeno. Pero ¿cómo está viviendo ese microorganismo en ese suelo si ese suelo está fertilizado en mayor o menor medida, o si las condiciones de ese cultivo, porque ahí hay toda esta vida de microorganismos y de asimilación de nutrientes está muy ligada a lo que es la fotosíntesis y la actividad energética dentro de la planta. Puede haber un condicionante que frene la actividad de la planta y ese microorganismo no pueda expresar todo su potencial. O sea, realmente yo creo que va a ser una gran ayuda a la hora de avanzar en la biofertilización y en la reducción hipotética, según situaciones, de los fertilizantes químicos. La cuestión es, como siempre, es lo de siempre. La ciencia va avanzando y luego la técnica va aplicando los conocimientos y las medidas correctivas según esos avances de la ciencia. Estamos, ¿no, Juanma? Estamos ahora al principio de todo este boom de biofertilizantes. De hecho, llevamos 5 años, se puede decir. De hecho, el tema de la utilización de los microorganismos, si hablas con científicos, con investigadores que se dedican a esto, hay gente que no cree que tenga ningún tipo de efecto o un efecto muy bajo, y hay otros trabajos que sí se ve el efecto. Ahí va a estar la clave, pienso yo, en cómo se maneja el cultivo. Porque si nosotros seguimos aplicando grandes aportes de fertilizantes, por mucho que aplique estos tipos de biofertilización, pues bueno, pues
microorganismos que solubilizan el fósforo, que producen micorrizas con las plantas, que está ahora pues necesitan un déficit de fósforo previo para que generen esa conexión con la planta. Dile a un agricultor que se tire 20 días sin aplicar fósforo. Es complicado. Entonces, claro, en laboratorio pues generamos esas conexiones con los microorganismos, pero en una explotación agrícola es complicado. Entonces, el manejo de la fertilización habitual, del fertirriego, puede afectar mucho a la efectividad mayor o menor de este tipo de microorganismos. Pues la siguiente, tengo dos preguntas en verdad para Juan Manuel, una de ellas os la voy a leer y la otra os la voy a pasar porque no entiendo muy bien la letra, ¿vale? Voy a empezar con la que entiendo bien la letra. ¿Cómo aplicar el calcio quelatado en cultivo hidropónico, en tanque o vía foliar y sobre todo de cara al invierno? Bueno, nosotros la vectorización siempre es más adecuada, no solo con el calcio, con el boro y con otros, siempre es más adecuada aplicarlo vía foliar. Vía foliar es más adecuada. En cultivo hidropónico se puede, bueno, hidropónico, supongo yo que será en sustrato inerte, con vermiculita, perlito, con cualquier tipo, se puede aplicar. Sí, yo creo que es más efectiva aplicando directamente vía foliar. Y evidentemente las condiciones climáticas pues te va a variar en qué momento tienes que aplicar esa aplicación foliar, pero se tiene que manejar como cualquier tipo de aplicación foliar, en principio, no tiene por qué. Y hablando de esta aplicación foliar, ¿qué ventajas tiene esta aplicación en vía radicular? Bueno, ventaja es más directo, desventaja que te puedes pasar y puedes crear fitotoxicidad, evidentemente, si no utilizas muy bien el manejo. El momento de la aplicación también es importante, sobre todo en verano. Y, bueno, ventaja, aplicación. La raíz, vamos a ver, este tipo de compuestos y sobre todo los vectores están hechos para que penetre mejor por la hoja. La raíz tiene sus sistemas de transportadores y va a absorber calcio perfectamente sin ningún problema, para eso está la raíz. Sirve para generar sustancia orgánica al resto de la planta, pero su función principal es absorber agua y nutrientes. Y el hecho de que sean compuestos más complejos, que se quelaten o que se vectoricen, no solo hablo del calcio, sino cualquier, pues puede ser más efectivo su aplicación directa vía foliar. Pero da resultados, bueno, nosotros hemos probado muchos bioestimulantes, aplicación foliar radicular, y se ven resultados. Depende también, por ejemplo, un estrés hídrico, pues es posible que dé mejor resultado si lo aplica, si hay un estrés hídrico en la raíz, porque la raíz es la que genera todas las respuestas del resto depende un poco la situación, pero no tiene. Si las casas comerciales que lo prueban y tal indican que por raíz o por hoja se puede aplicar, no es. Perfectamente. Siguiente pregunta para el señor Marín. ¿Hay un papel de estos microorganismos que aportan al suelo a la hora de minimizar los controles de patógenos del suelo? Bueno, vamos a ver, si cualquier... o sea, hay mucha bibliografía al respecto de que estos microorganismos tienen unos efectos a la hora de neutralizar los fitopatógenos del suelo. Esto está en papers, si uno lo pone en Google, pues tú ves que hay muchas publicaciones de diferentes universidades diciendo que... Pero todos estos estudios se han hecho en condiciones in vitro. En condiciones in vitro ese papel está claro y además nosotros mismos hemos visto algunas cosas con nuestra cepa. Pero una cosa es el estudio in vitro, donde tú pones un patógeno y una cepa frente a frente a desarrollarse y a ver qué pasa, el efecto de inhibición, el efecto antagonista, y luego es cuando están en el suelo, porque se sabe, corrígeme si me equivoco, que en un mililitro de suelo hay del orden de 10.000 microorganismos. O sea, es una guerra. Claro, entonces dices, en la placa Petri pongo A y B, y en el suelo tengo 300.000 alfabetos. Pues chico, eso ya... La realidad es que con el uso de esos, hasta la fecha, con el uso de esos microorganismos para frenar el desarrollo de determinados patógenos, comercialmente no se ha avanzado mucho, de una forma eficaz. Y aquí estamos hablando que en agricultura, cualquier agricultor lo que necesita son soluciones eficaces, que erradiquen o que minimicen problemas. Señor Juan Manuel, siguiente pregunta.
Me preguntan para el técnico de campo que necesita análisis rápido, la utilización para el control de calcio ionómetro. Sí, claro, se puede utilizar perfectamente. De hecho, se utilizan para otros iones y para un análisis rápido. En su día salieron también unos test. En fin, hay distintas metodologías que se puede utilizar y que te puede dar un... Evidentemente, también se utiliza el análisis de savia. El análisis de... Bueno, yo soy un poco contrario a ese tipo de análisis lo mejor es el análisis foliar, evidentemente. Cuando intentas distinguir, en el caso del calcio, cuando intentas distinguir la cantidad de calcio del xilema y del floema, es muy difícil, y quien me enseñe la metodología para distinguirlo, es muy difícil. Y en el xilema vas a encontrar calcio, no vas a tener ningún problema, pero la extracción del floema necesita una metodología que solamente los aparatos no la tienen, incluso organismos públicos de investigación, para extraer la cantidad de calcio del floema. Sí, estos métodos te dan una idea rápida, que es lo que necesitan en un momento dado los agricultores, y son métodos que sirven, tienen su función, aunque evidentemente si quieres luego ya tienes más problemas y tal, pues un análisis foliar es lo... Igual que hay métodos fisiológicos que te pueden dar si ese calcio o otro ion se está utilizando, la actividad de ciertos indicadores bioquímicos, que también son rápidos y que, bueno, pues necesitan una metodología más sencilla. Pero sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más en el tintero. ¿Vosotros tenéis alguna pregunta hacia ellos? No, la verdad. ¿No? Vale. Bueno, pues con este interesante debate llegamos al final de la jornada de hoy, de este segundo día de World Paper Congress. Agradecemos a todos nuestros ponentes los conocimientos que han compartido hoy con nosotros. Espero que haya sido del interés de todos ustedes. Fortísimo aplauso para ellos. Gracias.